Buenas tardes, Ricardo. ¿Estás por ahí? Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Yo es que Perfecto. te escucho. Eso es. Por A ver, favor. ahora. Hola, hola. Ahora sí, fenomenal. Discúlpame. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Estoy así, ajustando los últimos detalles, solo para estar seguro de que pueden escucharme correctamente. Bueno, estuvimos en Madrid hace 2 años en el primer Training Day. Estuvimos juntos, que fue muy bien. Fue la verdad que la primera edición y la hicimos presencial. Ahora, dadas las circunstancias, pues tenemos que hacerlo de esta forma, que también está bien, porque somos más. Y, Claro. y nada, quería preguntarte un poquito en qué va a consistir tu ponencia. Sí, claro. Bueno, obviamente los beneficios de la virtualización de clases pues tienen aspectos bastante interesantes porque uno puede estar desde cualquier lugar y obviamente atender con mayor puntualidad algunos detalles. Mi presentación va a ser sobre los flujos de trabajo avanzados para V-Ray 5 para SketchUp. Hemos liberado la nueva versión de V-Ray 5 hace poco tiempo y obviamente es importante que conozcan cuáles son los cambios más sustanciales que hemos hecho en esta última versión, sobre todo porque es la línea a seguir en las próximas versiones y es algo que a pesar de que hemos documentado en algunos foros, sí es importante mencionar con detalle cada una de estas nuevas características, me refiero a settings, a funcionalidades que hoy en día están simplificadas para hacer renders de producción. Prácticamente 3 clics y uno ya está listo para hacer un render de producción. Fenomenal, pues tiene muy buena pinta. Estoy muy contento de que estés con nosotros aquí, que participes en este evento, de volverte a ver y nada, todo tuyo y luego nos vemos en la ronda de preguntas. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación y yo encantado. Gracias a ti, Ricardo. Ok, bueno, necesitaría ver si ya pueden ver mi pantalla. Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿es correcto? Ok, de acuerdo. Entonces, les voy a pasar mi presentación Ricardo, Sí. se ve perfectamente y se ve también la presentación. ¿Podrías acercarte un poquito al micro porque quizás se escuche un poquito bajo? Ok, un Si segundo. te Voy a sientes subir el cómodo. volumen. Tengo un micrófono de condensador, entonces, Fenomenal. yo creo que sí puedo sensibilizarlo más. Solo que ustedes me digan si es por allí, ¿correcto? Genial. De Ahora acuerdo. sí. Muchísimas gracias. Disculpa la interrupción. No, sin ningún problema. Por favor, que me ayuden si algo se ha desconectado o alguna cuestión de este Genial. tipo, por favor. Ok, bueno, entonces con respecto a la presentación del día de hoy, quiero, pues por supuesto, decirles cuál es o cómo está el sumario del día de hoy. Primero presentarme, yo soy especialista de producto en Chaos Group. El área de trabajo que yo tengo es el mercado hispanoparlante, España, Latinoamérica, y obviamente trabajo en Chaos Group desde hace 7 años, entonces pues obviamente trabajo con el desarrollo de todos los productos que tenemos, V-Ray para todas las plataformas, una de ellas es por supuesto V-Ray para SketchUp. ¿Cuál es el sumario del día de hoy con respecto a esta presentación? Es sobre V-Ray 5, flujo de trabajo de producción, así lo he titulado y es algo que resulta interesante. Como un segundo título es la idea de mantener a los usuarios trabajando dentro de V-Ray, sobre todo porque hemos integrado nuevas funcionalidades en V-Ray 5. Entonces, entrando a temas específicos de esta presentación, les voy a mencionar primero lo que nosotros definimos en Chaos Group como Universal Settings. ¿Qué es Universal Settings? ¿A qué me refiero con ello? Les voy a explicar ahora mismo. Es prácticamente utilizar los valores por defecto que tiene V-Ray en cualquiera de las plataformas, ya sea SketchUp, ya sea Rhino, ya sea 3ds Max, Maya, todas. Universal Settings es utilizar estos valores por defecto, no modificar algo, solo algunas funciones que yo les voy a explicar a continuación y con eso tenemos ya listo para nuestras producciones.
¿Cuáles son las nuevas funciones de materiales? También les voy a mencionar un poquito sobre este tipo de implementaciones en V-Ray 5, particularmente Code, Sheen, nuestro flujo de trabajo de Metalness. Creo que han escuchado muchísimo sobre la parte de lo que es PBR o flujos de trabajo de PBR y también el flujo de trabajo de Translucency. Con respecto al nuevo V-Ray Frame Buffer, les voy a mostrar también cuáles son estos nuevos cambios y ajustes que tenemos en nuestro V-Ray Frame Buffer, y particularmente con respecto al segundo título, que es mantiene a los usuarios trabajando dentro de V-Ray, es particularmente el nuevo V-Ray Frame Buffer, el Line Mix y el Composite. Composite es una sección dentro de nuestro V-Ray Frame Buffer que nos va a permitir finalizar nuestras imágenes o nuestros renderizados en una manera muy, pero muy interesante. Voy a irles mencionando cada una de estas características, particularmente lo que sería el Code, el Sheen, y después pasaré a SketchUp con Universal Settings. Entonces, simplemente para revisar lo que es el Code, esto es una nueva implementación que tenemos en el V-Ray Material. El material genérico de V-Ray ahora trae dos nuevos layers, uno que es Code, uno que es Sheen. El Code es particularmente para crear cubiertas reflectivas sobre el material. Anteriormente, para hacer este tipo de ejercicios que ustedes ven aquí, pues necesitábamos crear un material complejo, un material blend, en donde colocábamos un material base y después un material coat que tenía esta capa reflectiva. Hoy en día lo que hemos hecho es agregar un layer. ¿Qué beneficios tenemos con esto? Es menos hilos de proceso para nuestro motor de render, de manera que lo va a evaluar mucho más rápido. Va a simplificar el flujo de trabajo para nosotros como usuarios, como diseñadores, porque ahorramos tiempo el estar creando este tipo de presets de materiales. Y les mencionaba, ayudamos al motor de render a evaluarlo mucho, mucho más rápido. Entonces, nada más para que vuelvan a ver cuál es la característica de esto. Por supuesto que tenemos maneras de personalizar cada una de estas funciones. No es solamente un preset. Tiene, obviamente, parámetros que podemos ajustar. El segundo es el layer de Sheen. El layer de Sheen, pues obviamente es también acortar hilos de proceso para nuestro motor de render, se evalúe mucho más rápido, con menos consumo de memoria, y obviamente es algo que simplifica el proceso de creación. Particularmente es para telas, para materiales fabric. Entonces, si ustedes quieren lograr terciopelo, satín, pueden hacerlo por medio del layer de Sheen. También se los voy a mostrar a continuación y es prácticamente el resultado que ustedes van a encontrar. Lo pueden ver aquí en la pantalla. Súper, súper importante mencionarlos. Se puede lograr con un material blend. Igualmente, anteriormente se utilizaban incluso conectar en las propiedades de reflection un follow y obviamente hacer algunos trucos para poder lograr este resultado. ¿Qué implicaba eso? Mayores hilos de proceso para nuestro motor de render, y esto no es como muy conveniente por tiempos de renderizado, por flujo de trabajo y todo este tipo de cuestiones. Entonces, prácticamente en V-Ray 5 tenemos la solución de esto. Esto no lo vamos a revisar un poco, pero lo que les quiero mencionar es que también en V-Ray 5 hemos agregado algunas herramientas de aleatoriedad, de manera que nuestro randomizer nos puede dar de manera automática digamos, este comportamiento aleatorio para texturas, de manera que rompemos los patrones repetitivos. Solamente quiero agregarles esto como adicional. Creo que esto lo van a mirar, no sé si en otra sesión, pero bueno, sería mucho tiempo tal vez aprovechar mi sesión para mostrarles esto, pero es importante que conozcan que esta nueva implementación la hemos integrado, sobre todo para romper estos patrones repetitivos cuando ustedes están trabajando con un texturizado, digamos es un mapa único que tienen que repartir en una superficie amplia. Obviamente este patrón repetitivo se mira, pero con stochastic tiling, que es el comportamiento aleatorio, van a romper ese patrón de manera que encuentran un realismo mucho más adecuado a sus renderizados. No lo vamos a ver esta parte, pero sí los anteriores, el Code, el Sheen. Y algo que les había mencionado es que en V-Ray 5 tenemos un nuevo V-Ray Frame Buffer. Este V-Ray Frame Buffer se ha diseñado para una interfaz de usuario simplificada, con una experiencia de uso
basada en un flujo de trabajo natural. Entonces, eso también es muy, pero muy importante. Si ustedes pueden mirar, no cambia mucho con respecto a quienes ya usaban nuestro anterior V-Ray Frame Buffer. Tenemos del lado izquierdo nuestro History. Del lado derecho tenemos, obviamente, nuestra sección de corrección de color, pero ahora vamos a tener 3 secciones. Nuestro RGB Color, que sería nuestro Beauty. Tenemos la opción de Light Mix, que también les voy a mostrar el día de hoy. Y nuestra sección de Composite, que es algo bien, pero bien interesante para finalizar nuestras imágenes, y todo esto puede ser de forma interactiva. Si yo les muestro la sección de Light Mix, ustedes prácticamente pueden cambiar o reiluminar su escena sin tener que volver a renderizar. Lo pueden hacer de manera interactiva mientras está renderizando, o posteriormente pueden guardar presets, pueden exportar presets. Todo depende de cómo es la administración de sus proyectos, de su flujo. Esta sería, digamos, un poquito la metodología. Ustedes pueden mirar allí. Tengo mi RGB Color, tengo mi Light Mix, puedo hacer múltiples mezclas de iluminación con un solo render, como les mencionaba. No es un gran problema. Creo que va a funcionar bastante bien para sus proyectos, poder hacer con un solo render diferentes propuestas desde una iluminación diurna hasta una iluminación artificial o personalizada para múltiples proyectos, ya sea de interiorismo, ya sea de iluminación, museografía, cualquier tipo de proyecto de interiorismo o exteriores en función del proyecto que ustedes estén utilizando. Esto es obviamente la parte de lo que sería nuestro composite. Como pueden ver aquí, tenemos una manera de poder ir creando por medio de layers nuestros ajustes. Podemos trabajar obviamente las combinaciones de color balance, curvas, exposición, niveles, todo esto. Algo que es muy, pero muy importante que les voy a mostrar a continuación es que los ajustes que hacemos en nuestro V-Ray Frame Buffer los hacemos en función de los píxeles reales de nuestra imagen. ¿Qué beneficio tiene esto? Que trabajamos con la información exacta, correcta de todos los píxeles. Generalmente muchas de las correcciones que se hacen en los flujos de trabajo anteriores era guardar un render, a veces no se guardaba en un formato 32 bits o un formato que almacenara toda la información, y si se guardaba en ese formato, muchas veces, decirlo, por ejemplo, Photoshop no soportaba o no soporta todos los ajustes a 32 bits. Se requieren plugins adicionales de manera que se extiende el flujo de trabajo o el pipeline. Ya es la plataforma 3D, ya es el motor de render, después el software de postproducción, y al software de postproducción agregarle plugins adicionales. Entonces, prácticamente los beneficios que tenemos en nuestro composite es tener todo esto sin salir de nuestra plataforma. Esto es súper importante para nosotros. Nos lo han solicitado muchísimos de los usuarios y creo que ahora van a encontrarlo bastante interesante. ¿Qué otras mejoras tenemos? Ya ahorita para pasar a la parte de SketchUp, tenemos obviamente ajustes que hemos realizado con respecto al core. El core de V-Ray ahora es diferente, de manera que no es exactamente igual que en V-Ray Next. Esto es muy, pero muy importante, ya que si en algún momento ustedes están trabajando escenas anteriores a V-Ray Next, a V-Ray 5, perdón, por ejemplo, V-Ray Next o V-Ray versiones 3, pues obviamente van a encontrar un comportamiento completamente diferente porque hemos ido actualizando y mejorando cada vez nuestro core. Tenemos nueva arquitectura de software para una experiencia de usuario más rápida. Tratamos de hacer que esto sea mucho más rápido. Nos hemos involucrado más a la integración profunda con SketchUp, de manera que prácticamente van muy unidos, van muy de la mano en la parte del desarrollo, digamos, lo que ustedes no ven, el core, la arquitectura, el software o la programación. Tenemos, por supuesto, un nuevo V-Ray API que es para integraciones más fáciles. ¿Qué significa esto? Que obviamente todos los desarrolladores terceros que están alrededor de SketchUp pueden integrar sus herramientas con nosotros, de manera que si alguien está desarrollando, pues, no lo sé, un plugin o un script para UVs, para alguna característica en particular, lo van a poder hacer de manera más abierta utilizando también nuestro API para que corra con nuestro motor de renderizado. Entonces, bueno, después de esto voy a pasar ya a 3ds Max, a SketchUp, y les voy a mostrar cuáles son las características principales que tenemos con respecto a Default Settings o Universal Settings.
Entonces, si yo abro una escena simple, nueva, dentro de SketchUp y abro mi V-Ray Asset Editor, a lo que yo me refiero con Universal Settings es, si yo voy a los settings de mi V-Ray Asset Editor, los parámetros que tiene asignados por defecto son los parámetros que deberíamos solo de utilizar para hacer nuestra producción. Particularmente voy a mencionar alguno. Obviamente, cuando nosotros hacemos o alargamos nuestro V-Ray Asset Editor, encontramos parámetros de render y particularmente GI o Global Illumination, en donde muchos de los usuarios de versiones anteriores o de la manera de trabajar con flujos de trabajo convencionales era utilizar como Primary Rays y Radiance Map. Nosotros, a partir de V-Ray 5, no recomendamos hacer eso porque no funcionarán las nuevas características, particularmente Light Mix. Si Light Mix quieren utilizarlo para reiluminar sus escenas, con Radiance Map no va a funcionar. Lo que nosotros hemos hecho en el core, y por eso les mencionaba en la presentación, es que hemos rediseñado el core para que los valores por defecto estén perfectamente balanceados para lograr un buen resultado en la mayoría de las escenas. Sí habrá escenas, dependiendo de sus particularidades, que requieren tweakear o ajustar algunos parámetros, pero es en realidad muy pocas. Prácticamente en nuestros tests de desarrollo, el 95-98% de las escenas va a funcionar con los parámetros por defecto. Solo escenas muy particulares probablemente requieren algunos ajustes. Esto es a lo que yo me refiero con Universal Settings, valores por defecto. Entonces, entrando a la parte de lo que sería esto, yo les recomendaría lo siguiente. Si ustedes van a abrir una escena anterior de V-Ray Next, sí es importante utilizar nuestro icono que nos va a generar o nos va a hacer un reset para tener el default render settings o los valores por defecto. Sí hay que hacerlo porque será muy, pero muy importante. Algo que también es interesante mencionarles es que nosotros hemos tratado de hacer o diseñar V-Ray en el V-Ray Asset Editor para que pueda leer las escenas anteriores y internamente transforme las instrucciones de renderizado de las escenas anteriores y las actualice a V-Ray 5. Entonces, lo que van a hacer una vez que abran una escena anterior es salvarla en V-Ray 5 y ya no hay vuelta atrás, desafortunadamente. Tendrían que no guardarla, volverla a abrir, es decir, tener dos versiones y volver a utilizar V-Ray Next si es que van a renderizar nuevamente en una versión anterior. ¿Qué es lo que pasa? No es que crashee, no es que haya un problema con la versión, simplemente tal vez no encuentren un resultado correcto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es abrir mi escena para mostrarles prácticamente el flujo de trabajo. Voy a abrir una escena, la verdad, muy, muy sencilla. Esta la pueden encontrar en nuestro courseware de V-Ray. Recuerden que nosotros obsequiamos nuestra guía de aprendizaje, está en inglés, está en nuestra documentación de ayuda, se van a ir a courseware y pueden descargar todas las escenas para que puedan estudiar configuraciones y también desarrollar sus flujos de trabajo. Voy a abrir mi V-Ray Asset Editor. Aquí particularmente les voy a mencionar algo. Si se dan cuenta, está tardando déjenme cerrar mi presentación. Está tardando en abrir mi V-Ray Asset Editor y la razón es algo simple. El día de hoy hemos liberado un nuevo hotfix. Si se dan cuenta, es diciembre 15 y es V-Ray 5.00.03. Hoy particularmente. La razón de yo hacer la presentación es que la hice en SketchUp 2021 y como saben, las versiones nuevas están siendo siempre implementadas. Algo que es muy, pero muy importante y que les quiero yo mencionar es siempre estar atentos a las actualizaciones que nosotros estamos agregando para que sus flujos de trabajo sean obviamente eficientes. Yo creo particularmente que los usuarios de SketchUp, los usuarios de V-Ray, pueden trabajar sin ningún problema siempre con las actualizaciones más nuevas. No tenemos problemáticas con plugins terceros, muy, muy transparente es este flujo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Yo tengo default settings, particularmente en este caso voy a trabajar con lo que sería el sistema interactivo y aquí les quiero mencionar algo que es muy, pero muy importante. Nosotros tenemos obviamente el trabajo de denoising. Esto es
muy, pero muy importante cuando nosotros vayamos a trabajar con default settings. Si yo prendo denoiser, tenemos dos tipos de denoiser, V-Ray denoiser y NVIDIA AI Denoiser. Particularmente, NVIDIA AI Denoiser es acelerado por GPU, por mi tarjeta gráfica. V-Ray Denoiser lo hace tanto por tarjeta gráfica o lo puede hacer por procesador. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? V-Ray Denoiser está diseñado para renders finales de producción, solo sus renders finales. NVIDIA AI Denoiser está diseñado para trabajar en el sistema interactivo. Así es como yo les recomiendo trabajarlo. NVIDIA AI Denoiser es un sistema de denoising, pero no es un sistema que tenga la precisión que el V-Ray Denoiser en función del sampling que nosotros tenemos en el core. Es obviamente inteligencia artificial de las tarjetas gráficas que acelera muy, pero muy rápido, nos da un resultado o un feedback muy rápido, pero no va a ser tan exacto. Además, este no nos va a permitir hacer un denoising a los render elements si es que posteriormente queremos hacer una composición o una postproducción avanzada. Entonces, prácticamente cuando nosotros entramos a diseñar y a trabajar en nuestro sistema interactivo, vean que tengo en Interactive, lo estoy haciendo por CPU, activo mi NVIDIA AI Denoiser, utilizo mi slider para que tenga el feedback más rápido posible según el poder de mi tarjeta gráfica y estoy listo para empezar a trabajar. Voy a abrir mi V-Ray Frame Buffer. Ustedes se darán cuenta que luce ligeramente diferente y voy a empezar a trabajar. En este caso, ustedes notarán que empieza el sampling y automáticamente empieza el denoising y ya me da un resultado súper, súper rápido. En esta escena, yo ya tengo activado el Light Mix. Si ustedes se dan cuenta en el lado derecho, voy a tener las tres secciones. Si yo me regreso al RGB Color, esta es mi escena como está configurada. Y el Light Mix es mi segunda sección donde me va a agregar automáticamente todas las luces en escena que yo puedo ir apagando, prendiendo, ajustando para poder darle cierta variación a mi iluminación o reiluminar mi escena completamente. Entonces, ¿qué es necesario para poder tener esto? Voy a detenerlo por un momento. Y para lograr tener el Light Mix es súper importante que en mis render settings estemos trabajando con valores por defecto y yo les mencionaba particularmente Brute Force. No deberíamos utilizar Irradiance Map. Ahora, aquí ustedes pueden mirar que tengo Brute Force como dos engines. Esto es porque el sistema interactivo trabaja con esta precisión, no trabaja con Light Cache en el sistema interactivo. Estamos trabajando para diseñarlo, implementarlo posteriormente y esto hará que todavía el sistema interactivo sea mucho más rápido. Cuando yo quito el sistema interactivo, ustedes notarán que voy a trabajar con el sistema de Brute Force Light Cache cuando yo ya lance mi renderizado. En este momento no cambió, pero al yo dar render lo va a hacer. Ahora, no es súper importante evitar Irradiance Map, como les decía, para que entonces nuestro Light Mix funcione. Entonces, ¿cómo funciona o cómo activo mi Light Mix? Mi Light Mix ya estaba activado en esta escena, pero es simplemente porque en mi sección de Render Elements tengo una parte que se llama Light Mix. Entonces, lo que voy a hacer es, obviamente, eliminarlo. De esta forma, ustedes van a iniciar una escena, no va a haber Light Mix. Si yo voy a clic derecho, entonces vamos a encontrar aquí nuestro Light Mix para poder agregarlo o asignarlo. Es súper, súper importante entender estas características para poder, poder trabajar obviamente con el sistema de Light Mix. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mostrarles cómo es el funcionamiento de los nuevos layers en nuestros materiales. Lo primero que voy a hacer es acercarme a una cámara. Creo que será conveniente esta cámara para poder ver mi material. Déjenme nuevamente asegurarme que estoy en el sistema interactivo. Estoy con NVIDIA, ¿ok? Y voy a abrir mis materiales. En este caso, mi material de tela es este de aquí. Y déjenme pasar a mi sistema interactivo. Aquí lo podrán ver. Por un momento, como mi escena está iluminada de una manera bajita, pues puedo yo subir en mi lado derecho, donde están todos mis controles de corrección, puedo agregar un layer de control de exposición para subir ligeramente mi exposición y tener mayor visibilidad a mi shader.
En este caso les voy a mostrar un shader particular que sería el sheen. Si yo me voy a mi material genérico, en todos los materiales que ustedes agreguen, ya sea en el genérico o utilizando nuestra nueva librería, que además esta nueva librería en V-Ray 5 contiene mayores materiales. Algo que es muy importante, si ustedes instalan V-Ray 5 para SketchUp, van a tener que descargar 8 gigas de materiales, 8 gigas de información. ¿Por qué? Porque ahora tenemos texturas incluso 4K. Y si se dieron cuenta, cuando yo abrí el V-Ray Asset Editor, tiene un sistema de conexión para actualizar cada vez que nosotros vamos a agregar nuevos elementos a nuestra librería. Es importante siempre tener esta característica, es bastante interesante. Entonces voy a cerrar la librería, yo me ubico en este material, voy a abrir la sección avanzada del material. Recuerden que tenemos dos opciones, ver la simplificada y ver la avanzada. Y tenemos particularmente la sección de sheen. Si yo quito mi valor de sheen, observen cómo mi diffuse o mi comportamiento de mi material de tela o de mi geometría de tela se ve relativamente diferente. Generalmente lo que hacíamos, como les mencionaba, era construir un material avanzado que me diera estos reflejos fall-off a mí, obviamente a mi superficie de la tela. Cuando yo subo simplemente el sheen color, ustedes notarán automáticamente cómo tengo este comportamiento tanto en mi V-Ray Frame Buffer como en mi V-Ray Asset Editor. Ustedes pueden trabajar este tipo de ajustes de manera interactiva gracias a mi sistema Interactive, a mi sistema de denoising, y puedo acercarme muy, pero muy rápido al resultado que yo deseo. Entonces, es muy, pero muy importante entender esta característica. Mucho más sencillo para nosotros como diseñadores, como artistas, que estamos enfocados en el diseño, no tanto en la parte técnica, y nada más déjenme, les muestro cómo se ve automáticamente la diferencia. Creo que es perfectamente perceptible este ajuste. Ahora, voy a pasar al siguiente, que sería el code. Entonces me voy a un nuevo ángulo. Creo que este no me va a permitir, pero puedo ajustarme un poquito a la vista. Por ahí tengo, creo que luces muy, pero muy expuestas. Esto es porque tengo aquí mi exposure. Entonces lo voy a quitar. Y ahora voy a ir a cubierta de mi mesa. En cubierta de mi mesa, en el material, es un material genérico, tengo un layer que es Code. Recuerden, el anterior era Sheen, pero Sheen no está expuesto en la interfaz en el modo simplificado. Sin embargo, Code sí. Generalmente esto es porque es más común agregar revestimientos reflectantes que características de tela. ¿Cómo voy a hacer este ajuste? Pues simplemente despliego mi layer de code y al incrementar el code amount, yo voy a tener obviamente este reflejo. Como les mencionaba, es como si ustedes hicieran una madera barnizada o una madera con laca transparente. Y nosotros podemos ajustar diferentes características. Por ejemplo, podemos ajustar el code color. Podemos ajustar el glossiness si es que queremos hacerlo glossy o lo queremos hacer blurry. Por ejemplo, si yo coloco .75, pues obviamente voy a hacer un poquito mi reflejo más blurry. Y si yo quiero trabajar, obviamente, en un sistema de IOR, para que tenga el comportamiento Fresnel, pues simplemente puedo yo ajustar este parámetro. Por defecto está en 1.6, pero si yo, por ejemplo, en lugar de trabajar madera, estuviera trabajando un metal, pues probablemente puedo subir a un valor alto, era 3 o 5, y ustedes notarán cómo va a tener mayor reflejo. Entonces déjenme dejar este en 1 para que puedan ver que lo hago mucho más visible con respecto a esto. Entonces voy a llevar completamente mi code y prácticamente ustedes ven cómo ya tengo esta capa reflectiva sobre mi superficie. De hecho, este exterior esta luz la está reflejando muchísimo para que ustedes tengan un comparativo, ahí lo podrán ver. ¿Qué es el beneficio de esto? Por supuesto, es darle al motor de render hilos de proceso más cortos, de manera que va a ser automáticamente más rápido, va a consumir menos memoria y obviamente esta es una manera de trabajar a partir de ahora para las siguientes versiones con respecto a nuevas
nuevos flujos de trabajo que se vienen o no van a surgir con respecto a real time. Entonces, esto también es muy, pero muy importante empezar a trabajarlo. Ok, ¿cuáles son las otras características? Metalness y particularmente PBR. Entonces, para esto creo que voy a regresar a mi escena original y tal vez me acerco un poquito a mi vista. Voy a mostrarles mi material de metal. Recuerden, ustedes pueden utilizar un material de librería de metal o bien utilizar un genérico que posteriormente va a trabajar en metal. Entonces, ¿cuál es la característica principal para PBR o Metalness? Anteriormente nosotros teníamos dos shaders, pero esto confundía de pronto a los usuarios. Prácticamente el material universal de V-Ray, que es el genérico en V-Ray para SketchUp, puede convertirse en un simple clic en un sistema PBR. ¿Qué es lo que necesitamos? Metalness o el flujo de trabajo PBR técnicamente está diseñado únicamente para materiales metálicos. Esto es algo muy interesante que quiero mencionarles, porque muy probablemente ustedes me preguntan, oye Ricardo, ¿por qué si PBR se ha estandarizado no lo ponen por defecto? ¿Por qué siguen utilizando un sistema que tenemos que cambiarlo a PBR? La razón es que técnicamente PBR solo es para metales. Sin embargo, hoy veo que PBR hay para concretos, PBR hay para maderas. Esto técnicamente no es correcto. Sin embargo, flujos de trabajo que van estandarizándose por plataformas tal vez como Substance o plataformas que van diseñando estas texturas, los van estandarizando y de pronto se va adoptando por la industria. Pero técnicamente PBR está diseñado únicamente para metálicos. Por esa razón nosotros lo hacemos así. Si en un futuro definitivamente se unifica que todos los shaders sean PBR, muy probablemente cada vez que ustedes abran un V-Ray material, va a venir con esta característica de PBR. Voy a ir a Reflection y si se dan cuenta tengo Surface Control. Con Surface Control por defecto aparece en Use Glossiness, es decir, nuestro material dieléctrico, nuestro material nativo dentro de V-Ray. ¿Por qué lo utilizamos así? Generalmente en el flujo de trabajo de SketchUp y V-Ray para SketchUp, los usuarios utilizan más materiales dieléctricos, es decir, maderas, concretos, arquitectónicos que metálicos. Sin embargo, solo basta cambiar a Use Roughness para que Reflection Glossiness cambie a Roughness. Aumentamos nuestro valor de Metalness. Voy a regresarlo, por ejemplo, Glossiness. Ahí yo tengo aparentemente un metal. Déjenme hacer un poquito más cerca mi visibilidad. Generalmente así es como aparece y obviamente yo utilizaba un reflection color muy alto con un obviamente glossiness también muy alto para hacer aparentemente un material metálico y cambio el color y hago estos ajustes. Hoy en día, si vamos a trabajar un material metálico, entonces es importante utilizar nuestro Surface Color a Roughness. ¿Qué hago? Simplemente cambio a Roughness, va a cambiar. ¿Qué es lo que yo necesito? Que el Reflection Color esté completamente en blanco y usar el Metalness en valor 1. De esta forma, yo ya tengo un parámetro Metalness. Ahora, ¿por qué se ve soft? No se ven los reflejos. Porque a diferencia del glossiness, el roughness es inverso. Si nosotros en glossiness valor 1 es completamente glossy, en valor roughness 0 es completamente glossy, como ustedes lo pueden ver aquí. Simplemente están invertidos. Esto es, digamos, el cambio o hay que entenderlo de esta manera. Entonces, si yo quiero hacer un poquito más blurry, pues simplemente subo mi roughness, digamos, 0.25 y ya tengo un metálico mucho más acertado. Basándome en el flujo de trabajo PBR, como les mencionaba, aquí ya tengo PBR y es muy simple entenderlo porque cuando nosotros traemos texturas PBR, si ya sabemos que en Metalness colocamos nuestro material, nuestro mapa metallic y en Roughness colocamos nuestro material Roughness o nuestro mapa Roughness, más bien. Entonces, de esta manera vamos a empezar a trabajar con Metalness. La otra característica, una característica muy, pero muy importante, es translucency. Generalmente, cuando nosotros queríamos trabajar un material
para cortinas o una pantalla de una lámpara porque lleva una característica translucency, y esto es muy, pero muy importante mencionárselos. Generalmente, cuando nosotros trabajamos para una cortina o trabajamos para una lámpara, esta geometría no tiene espesor. Cuando no tiene espesor, no es, digamos, físicamente correcto, porque no hay en la realidad algo que no tenga espesor. Por lo tanto, por lo menos en la realidad, cada cuestión, una hoja de papel tiene un espesor. Representar eso a veces es demasiado trabajo para un motor de render y también mucho trabajo para un artista que está diseñando algo que tiene que empezar o pensar o diseñar en función del espesor. Si lo vamos a hacer para ingeniería, lo entiendo, pero si lo vamos a hacer para visualización, a veces no conviene darle esos espesores. Entonces, en el caso de mi lámpara de papel, tenemos una característica nueva. Generalmente lo que nosotros hacíamos en los flujos de trabajo tradicionales es que utilizábamos un two-sided material. Si nos íbamos, colocábamos un two-sided material, aplicábamos un material en el front y no dejábamos con material el back. O bien, si queríamos hacer la mezcla de que se vea la parte de frente y la parte de atrás como si fuera una hoja de periódico, sí, vale la pena hacerlo algo parecido así para generar algunos ajustes. Sin embargo, esto es hilos de proceso para un motor de render. Lo hemos simplificado y es súper importante entenderlo. Me ha tocado mucho explicarle esto a los usuarios y simplemente lo que vamos a hacer es que tenemos un layer que es Translucency. Una vez que nosotros activamos este layer de Translucency, que lo tenemos aquí, este layer de Translucency me va a permitir tener el comportamiento translúcido. Si yo, por ejemplo, lo quito, observen que no deja pasar luz. Si yo lo subo, pues ya deja pasar luz. Es exactamente lo mismo, es decir, yo puedo tener un comportamiento translúcido como un two-sided y también puedo agregar el back, es decir, si ustedes van a generar un material de lámpara de periódico y quieren que se vea tanto el front como el back, entonces con el parámetro de translucency lo van a hacer, les decía, en un solo shader tenemos el comportamiento de esa translucencia. Súper importante, acortar los hilos de proceso. ¿Por qué? Porque para el futuro esto sería real time con ray tracing y adoptar estos flujos de trabajo correctos va a ser algo muy, pero muy importante. Ok, ya que tengo estas características, pues estoy listo. Voy a regresar a mi render. Lo que voy a hacer a continuación, denme un segundo porque tengo aquí varias pantallas. Entonces, basado en nuestro flujo, ok, creo que sí ven mi pantallita. Perfecto. Entonces, ¿qué sería lo que yo tengo ya que hacer? Estoy listo para hacer mi proceso de renderizado final. Ya les había mencionado esto. ¿Qué es importante? Lo importante es que en la sección en mi fuente, en mi source, yo tengo mi RGB color, que es mi render o mi RGB color o mi beauty, mi render puro, raw. Después tengo mi Light Mix, que en este caso no tengo algo porque no tengo el preset asignado, y tengo mi Composite, que obviamente es mi RGB Color, al cual le puedo agregar diferentes layers y render elements para la postproducción. Les voy a explicar cómo sería el flujo de trabajo. Entonces, yo estoy en RGB Color, voy a detener mi render interactivo y estoy listo para hacer mi render de producción. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para el render de producción correcto? Quito mi interactive, obviamente ya estoy en render de producción con Brute Force y Light Cache, cambio mi denoiser a V-Ray, súper importante, y en el caso particular de Light Mix, entonces me voy a mi render element y selecciono mi render element Light Mix. Una vez que lo asigno, este automáticamente me va a generar las luces y en función de cómo está organizado nuestra escena, nosotros podemos determinar luces individuales instanciadas, layers o IDs, particularmente porque hay muchas veces en las que una geometría puede tener shaders de light y quieren que esto también tenga un comportamiento separado. Entonces, experimentar con todas estas posibilidades en función de diferentes escenas será muy, pero muy importante. Yo voy a dejarlo como luces individuales porque particularmente mi escena tiene pocas luces. Tengo luces instanciadas como las Sphere
y las IS, que son las de mis lámparas. Pero con esto prácticamente voy a resolver mi render. Entonces regreso a V-Ray, a mis settings. Tengo Progressive. Aquí hay algo muy, pero muy importante. Progressive es una conveniencia cuando vayamos a hacer nuestro render de producción utilizando Limemix. ¿Por qué? Porque me va a permitir poder ir ajustando mientras va renderizando. Entonces yo prácticamente no espero. En el caso de los buckets, sí tenemos de pronto que esperar para tener como un feedback mucho más eficiente con respecto a estar renderizando y a la vez estar ajustando. Entonces, yo recomendaría en este sentido, cuando hacen Limemix, utilizar Progressive por la siguiente razón. Entonces, una vez que yo tengo esto, tengo asignado, digamos, mi resolución final, voy a empezar a trabajar, tengo mi quality en high, creo que high es más que suficiente, entonces voy a lanzar mi render. Estoy en RGB Color. Una vez que empiece mi denoising, mi denoising ahora es el de V-Ray. Ahí ya está. Puedo pasar a Limemix y ustedes notarán que automáticamente asigna las luces. Ahora, aquí hay algo súper, súper importante. Es necesario y es recomendable que ustedes renombren sus luces. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan una escena de producción compleja, van a tener un bonche de luces que va a ser difícil de identificar. Entonces, por ejemplo, este es un error común que yo hago, que es Sphere Light 0, que no sé cuál es, Sphere Light 1, Light 2, Rectangular Light 3. Entonces, esto es algo que no debería de ser en los flujos de trabajo ideales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo mi RGB Color, tengo mi Light Mix y aquí yo puedo apagar todas e ir prendiendo cada una de las contribuciones. Yo ya sé que estas dos son las pantallas. Esta es una luz auxiliar. Esta es la otra luz, digamos que esta es una luz fría del lado izquierdo, una luz derecha. Esta es mi luz IS y esta es mi otra luz IS. Tengo además una luz de environment. De hecho, si yo apago todas, ustedes notarán cómo mi environment automáticamente se asigna. El environment, por supuesto, voy a verlo. ¿Por qué tiene tan poquita fuerza? Porque si yo me voy a mis settings, environment, tengo mi skylight en un valor 0.1. Esta es la razón. Entonces, voy a cerrar esto. Tengo mi environment, tengo self-illumination, si es que yo tuviera un material emisivo, y resto que están sin clasificar. Prácticamente estos dos no aplican en mi escena. Voy a ir encendiendo todas y ustedes notarán cómo se pueden ir ajustando diferentes características. Por ejemplo, si esta es, digamos, una luz, del lado izquierdo viendo mi pantalla, pues prácticamente yo puedo utilizar mi color picker o mi color selector y tenemos una característica particular que es de temperatura. Entonces yo puedo hacerla más fría e incrementar la intensidad y observen cómo todo esto es completamente interactivo. Mi render ya terminó. Entonces yo tengo aquí mi RGB color, tengo mi light mix que yo ya puedo ir ajustando. Quiero cambiar ligeramente mis luces de aquí arriba, pues quizás bajo un poquito el tono. Puedo cambiarlo, por supuesto, a un, no sé, a un tono muy específico. Voy a cancelarlo porque no es algo que yo desee. Las luces IS también las puedo bajar la intensidad o subirlas. Y particularmente mi luz rectangular light, esta la voy a hacer muy, pero muy cálida, solo para dar un contraste mucho mayor. Y digamos que de mi RGB color yo estoy ajustando ligeramente, no estoy cambiando la iluminación, lo voy a hacer en la siguiente escena. Entonces prácticamente tengo mi RGB color, tengo mi light mix. Recuerden, no modifiqué nada de los valores por defecto, simplemente el sistema interactivo. Obviamente si queremos renderizar con tarjeta gráfica o con nuestro procesador, no hay ningún problema. Y entender que el sistema interactivo trabaja con NVIDIA iDenoiser y el sistema de producción final con el V-Ray Denoiser. Súper importante que no cambiemos, que no utilicemos Irradiance Map
más. De hecho, nosotros queríamos ocultarlo ya en la interfaz, pero la razón de mantenerlo es la retrocompatibilidad con escenas anteriores y que ustedes puedan seguir haciendo ese tipo de elementos, pero muy probablemente en futuras versiones lo vamos a quitar o lo vamos a ocultar de la interfaz para desanimar el uso de esta combinación. ¿Por qué? Porque finalmente después van a encontrarse con muchos errores. Estoy listo para hacer mi composición. Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo? Simplemente tengo, recuerden, tengo mi render, tengo mi line mix y tengo mi composite. Entonces, una vez que yo ya ajusté, porque probablemente lo que yo quiero es corregir mi line mix o componerlo haciendo algunos ajustes, entonces dentro de la sección de line mix me voy a To Composite y automáticamente ya estoy en Composite. Y Composite me crea un folder automático de LineMix. Este es mi source, es decir, automáticamente Composite por defecto va a agregar el RGB color, al cual yo le puedo agregar de diferentes características. Y como yo modifiqué en LineMix, me agrega un folder que se llama LineMix. Yo puedo renombrarlo como LineMix 1, por alguna razón, porque probablemente hago 3 combinaciones de line mix. Voy a aprenderlo y aquí yo ya puedo ir agregándole layers a mi combinación de luces. Incluso ustedes pueden volver a ajustar aquí luces. Por ejemplo, yo pudiera apagar una u otra y ajustarlas. Nosotros en V-Ray 5 iniciamos la implementación de algo que se conoce como out of core. ¿Qué significa? Que la información que lleva la escena ya no es necesaria solo subirla a la tarjeta gráfica. Se puede, si ya no cabe porque la tarjeta gráfica tiene menos capacidad de memoria, esta información va a ser subida dentro de nuestra memoria RAM. Esta es una nueva implementación de manera que nos va a permitir tener mayores posibilidades. Ya está pasando mi render. Observen que aquí yo tengo mi RGB color. De hecho, voy a quitar mis lens effects. Puedo colocar aquí algunos elementos que yo ya tenía como previsualizaciones. De hecho, la exposición para quitarle este pequeño highlight, ahí lo pueden ver, y observen cómo automáticamente ya sigue renderizando, pero yo prácticamente ya puedo estar ajustando las diferentes luces de esta escena. Esta pantalla negra que apareció es porque está interactivo mi denoising. Entonces, es súper importante. El denoiser está trabajando a la par del renderizado, totalmente. Cada que yo hago un ajuste, cada que yo apago algo en un elemento, hace automáticamente ese ajuste. Aquí lo tengo, por ejemplo, aquí si prendo mis Lens Effects, pues van a ver que aquí está el pequeño bloom. De hecho, si yo me voy acá, veo el clear y ahí está mi bloom. Entonces, prácticamente aquí puedo hacer todos mis ajustes. Esta es mi escena anterior. Si yo me voy al composite, ya tenía yo un ajuste. Vean que sigue renderizando, pero yo ya estoy tomando decisiones. De hecho, esta era mi escena y yo ya agregué algunos elementos como una exposición, un white balance, etcétera. Varias cosas a mi line mix o a mi composite, es decir, a mi RGB color. Entonces, es muy, pero muy importante entender los beneficios de Progressive, los beneficios de Buckets. La diferencia, súper importante, si ustedes van a trabajar los CryptoMains, tiene que ser por medio de Buckets. Entonces, tal vez no va a funcionar Progressive. Hay algunas ventajas y desventajas, combinaciones. Pero bueno, es algo que yo les quiero mencionar y quería ser insistente en utilizar los valores por defecto que tenemos en V-Ray para mejor gastar nuestro tiempo en la parte creativa, en la parte de diseño y ya no tanto en la parte técnica. Entonces, prácticamente esto es como fue creado nuestro highlight, aquí lo pueden ver. Y finalmente, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues obviamente nuestra postproducción o nuestro ajuste de postproducción, llevarlo a guardar nuestra imagen dentro del composite. Esto también es muy importante. ¿Cuál es de las 3 secciones donde debemos de guardar nuestra imagen? Es particularmente composite. En composite, todas las aplicaciones, todas las afectaciones van a ser salvadas de nuestra escena. Entonces, prácticamente estoy en composite, estoy listo para guardar. Yo me puedo ir al escritorio simplemente, le digo que, no sé, render, guardo mi render y listo. Entonces, simplemente abro
Oh, ok. Aquí, si se dan cuenta, grabó cuando pasó el denoising, pero prácticamente este sería el resultado adecuado. De hecho, este debería de ser. Estoy llegando a la final de la presentación, entonces era algo que yo quería compartirles. No sé, Alex, si creo que me pasé o tenemos una sección de preguntas y respuestas. Hola, hola. Hola. Ahora sí, disculpa, perdón, quería que finalizar. estaba comentando que tenemos varias preguntas en el tintero. Yo no sé si querías ver alguna otra cosa más, hay tiempo porque hemos empezado un poquito más tarde. Ok. Bueno, no, finalmente creo que puedo complementar con preguntas, abordar más. Simplemente Genial. quería mencionarles que salvar la imagen es a partir de Composite, pero que esta escena que ustedes conocen de nuestros highlights es el mismo flujo de trabajo que yo les he explicado el día de hoy, sin modificar cosas de este tipo y decirles todo el poder de nuestro V-Ray Asset Editor para las nuevas versiones. Todo el core. Y bueno, mencionarles nuevamente que es importante instalar los hotfix, sobre todo porque de pronto podemos experimentar ciertos crashes con respecto a ir a lo nuevo. Sí es importante tener lo nuevo, es ir un paso más, es ir adoptando de manera adelantada un poquito el conocimiento que va a ser lo utilizado en los siguientes procesos, ¿no? Entonces, era algo que quería yo mencionarles. Estoy abierto para las preguntas que puedan hacerme. Genial, pues mira, tenemos varias. Una que pregunta Sergio, que bueno, dice textualmente que, bueno, que hay un acento en no utilizar Irradiance Map como primary engine y usar brute force en lugar a los efectos de que podamos aprovechar las características del light mix. Su pregunta es, ¿existe algún otro escenario en el cual el Irradiance Map no deba ser utilizado como primary engine? Si no, ya no hay manera de hacerlo. Como les mencionaba, incluso nosotros pensábamos ya ocultarlo de la interfaz, como varios usuarios que tal vez están experimentados con V-Ray para SketchUp se han dado cuenta que hemos quitado de la interfaz algunas características que en otras plataformas estaban o algo así. La razón particular de esto y de esto es que finalmente, primero, no van a poder asignar Radiance Map como segundo engine ni Brute Force. ¿Cuál es la razón principal? Nosotros tenemos algo que hemos diseñado como Scene Intelligence o inteligencia de escena. Y la inteligencia de escena está basada en Lightcache. ¿Qué hace Lightcache? Lightcache, en los primeros samples que lanza, recibe información y corrige características. Entonces, la adaptabilidad de V-Ray está basado en Lightcache. Por eso es importantísimo mantener Lightcache. Brute Force es la precisión. Lightcache, además de tener la inteligencia, es la adaptabilidad. Entonces, precisión y adaptabilidad, o vamos a decirlo así, precisión y vías o grado de error balancean el render. Brute Force, Lightcache, la mejor combinación. ¿Por qué tiene que ser a fuerza Lightcache? Porque es la que ofrece adaptabilidad. Para que me entienda mejor, adaptabilidad es, por ejemplo, Adaptive Dome, que el domo ya no use portal lights, es decir, que la iluminación basada en imágenes con una luz domo sea más rápida es gracias a Lightcache. Si ustedes quitan Lightcache en una luz domo, su render va a ser más lento. El auto exposure y el auto white balance de la cámara está basada en Lightcache. Si ustedes quitan Lightcache, no van a tener auto exposure, auto white balance. Todas esas adaptive lights, es decir, tener una escena con miles y miles de luces para que se acelere rápido, tiene que ser por medio del Lightcache. Si ustedes lo quitan, pierden toda esa adaptabilidad. Entonces, por eso mi reiteración, Lightcache y Brute Force ya no lo movemos y no va a funcionar Lightmix y tampoco va a funcionar de manera correcta Denoiser. ¿Por qué? Porque Brute Force, bajo el core que hemos diseñado, se llama BAS, Variance Based Adaptive Sampling, determina un noise uniforme, de manera que cuando pasa el denoiser, hace que el denoiser no es igual que el denoiser de una imagen fija como en After Effects o Photoshop. Es un denoiser
3D, Denoiser GI también, es decir, entiende las profundidades. Para que pueda haber una mejor limpieza, necesita haber una evaluación uniforme del sampling. Por eso es importante esto. Yo particularmente no recomiendo que se modifiquen estos parámetros. Lola pregunta, Ricardo, que si podrías explicar mejor la parte de engine, que es mejor utilizar, si CPU, CUDA o RTX. Ok. Esas combinaciones. Claro, hay algo que es muy importante. Todo depende del poder de nuestro equipo, de nuestra infraestructura. V-Ray es uno de los motores de render más flexibles en este sentido. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer producción utilizando nuestro CPU, podemos hacer render utilizando nuestro GPU, ya sean tarjetas gráficas anteriores, o podemos hacer render utilizando tarjetas gráficas nuevas, que son particularmente las RTX. Entonces, simplemente cuando yo selecciono a CUDA, por defecto me va a generar un render híbrido. Va a utilizar tanto mi tarjeta gráfica como mi procesador. Yo particularmente en esta máquina tengo voy a mostrarles mi Task Manager. Ciertamente tengo un procesador rápido, probablemente por eso están viendo un resultado de render rápido. Yo tengo un procesador, un Ryzen Threadripper, y tengo dos tarjetas gráficas, una Quadro y una GeForce 2080 Super. La Quadro la utilizo para el despliegue gráfico. Yo tengo 3 monitores, entonces prácticamente todo mi despliegue gráfico se la dejo a la Quadro y toda mi evaluación por GPU se la dejo a la 2080 Super. Por eso es que aparecen estas. Entonces, yo particularmente les recomendaría utilizar las tarjetas gráficas nuevas, las RTX. Solo hay unas características muy importantes. Si se dan cuenta, para hacer render híbrido, regreso a la parte, V-Ray puede hacer render por CPU, puede hacer render por GPU o puede hacer render por los dos. Pero para hacerlo por los dos solamente tiene que ser en modo CUDA. Se pierde, digamos, la velocidad de las RTX. Esto es porque obviamente para acceder a los RT cores de las tarjetas nuevas necesitamos entrar por una API. Muy probable en los próximos release vamos a poder hacer render híbrido tanto RTX con CPU, pero actualmente se puede hacer así. Entonces, cuando yo cambio a CUDA, puedo hacer mi render sin ningún problema y seleccionar tanto mi tarjeta gráfica, o si yo tengo varias tarjetas gráficas, puedo seleccionar las dos tarjetas gráficas. Puedo combinar una RTX y una que no sea RTX. V-Ray lo va a respetar, pero esto tiene que ser en CUDA. Si yo paso a RTX y despliego, solo me va a aparecer la tarjeta gráfica RTX. Aparece la Quadro, pero la Quadro va a hacer que se evalúe por modo CUDA. Entonces, estos 3 motores son la manera de poder renderizar. Por defecto está en CPU. Si ustedes tienen un procesador rápido, si ustedes están trabajando en una laptop, yo recomiendo que trabajen con CPU. Si ustedes tienen una tarjeta dedicada que no es nueva, utilicen CUDA y también utilicen a veces el procesador, es decir, en modo híbrido. Y finalmente, si ustedes han invertido en una nueva tarjeta RTX, utilicen el modo RTX y de esta forma van a poderlos aprovechar. Ahora, tanto CUDA como RTX son los que mandan el modo híbrido. ¿Qué significa? Como ustedes saben, CPU y GPU son 2 motores de render. Entonces, cuando ustedes cambian a GPU, muy probablemente hay características que no están soportadas como en CPU. Cuando hacen un render híbrido, es exactamente lo mismo. El GPU es el que controla toda la información, aunque sea híbrido. Solamente el CPU se acelera en ese proceso del GPU. El que manda es el GPU. Esa es, digamos, una característica interesante. Voy a ver si puedo más adelante, siguiendo algunas preguntas, voy a ver si puedo hacer una prueba con estos 3 diferentes modos de producción. Pero podríamos ir a la siguiente pregunta. Espero que haya... Muy interesante. Pregunta José Luis, ¿cuándo será compatible V-Ray Vision con la versión para Mac? ¿Tienes alguna noticia sobre ello? Sí, es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las razones de pronto del sistema de Mac? Lo estamos desarrollando hay una característica bastante interesante con respecto al desarrollo de Mac en las últimas versiones de V-Ray para Mac. De hecho, en algunas otras plataformas como V-Ray for Rhino
no tenemos esta compatibilidad con Mac. Nosotros solamente pedimos que tenga DirectX y con eso va a poder funcionar. Estamos desarrollándolo. No estoy seguro si en el transcurso del siguiente año, en el primer quad, podamos ya tener el soporte. Es una herramienta que nos han solicitado muchísimo. Para ser completamente honesto, no sabría decir la fecha, pero lo vamos a tener. La problemática, como les mencionaba, es un poquito la arquitectura de Mac, que es un tanto cerrada en el sentido de programar dentro de ellos, pero creo que sí lo vamos a tener. No tengo la fecha, desafortunadamente, pero estamos trabajando en el desarrollo. Genial, pues eso es una buena noticia. Y ya por último, pregunta Fito, que si podrías, si se podría conocer un poquito de las opciones de aleatoriedad Bueno, de VRay. no tengo en este momento una escena particular, pero denme un segundo, creo que me va a llevar un poquito de tiempo porque esta escena en interior no tengo simplemente la cámara. La única cuestión es que ustedes van a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, si yo me voy a mi material, voy a mostrar este de aquí. Tal vez voy a abrir una nueva. Entonces, muy probablemente voy a desplegar mis materiales y me voy a ir a Qt, probablemente, o a Concreto, y voy a utilizar, pues, tal vez este material, ¿no? Sí, si quieres, Ricardo, para no, si no te quieres complicar mucho, luego podemos en Petit Comité atender la respuesta de Fito, si quieres mostrar alguna cosilla, pero vamos que... Rápidamente, vamos a un material concreto. Este concreto tengo acá, obviamente tengo una textura, esta es la textura que yo tengo y si yo quiero de pronto repartirla, se darán cuenta que tenemos una opción que se llama Texture Placement. Si yo lo abro, tenemos un icono que se llama UVW Placement Slot y si yo lo activo, particularmente aquí vamos a encontrar nuestro sistema de aleatoriedad. Y particularmente el que yo les mencionaba en la presentación es Stochastic Tiling. Stochastic Tiling rompe el patrón repetitivo del tiling, de la repetición, y obviamente hace un blending también de manera, pues obviamente simplificada. Recientemente, el día de ayer particularmente, hemos liberado nuestro webinar. Este webinar está en inglés, es en nuestro canal global de Chaos Group, pero yo estoy comprometido a hacer un webinar con todas estas características de V-Ray 5 en español. Entonces, muy probablemente, si siguen mi canal o si están atentos al grupo de Hablamos V-Ray en Facebook, pueden encontrar esta información con más detalle e incluso pueden abordarme, pues, alcanzarme ya sea por un correo electrónico o algo así para que yo pueda crear algo de información que sea importante para ustedes. Genial. Pues muy interesante, Ricardo. Hay una última pregunta que pregunta Cedric, que si es posible utilizar VRay con VR. ¿Con gafas de realidad aumentada? Sí, claro, por supuesto. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo las diferentes cámaras, entonces si ustedes se dan cuenta pueden salir a VR, Spherical Panorama y Cube 6x1. Entonces tenemos las dos opciones. Generalmente para plataformas online, el Spherical Panorama para VR es el más común, pero si ustedes trabajan con headsets, dispositivos de lentes, de gafas, pues es recomendable para tener una experiencia más inmersiva, más real, utilizar nuestra cámara VR CubeMap. Sí, sí lo soportamos. Fenomenal, Ricardo. Pues me parece muy interesante, un nivel top de presentación, como siempre. Y nada, estoy contentísimo de que estés aquí. Muchísimas gracias por tu participación en el evento. Y también mandar un saludo al resto del equipo de Chaos Group, que gracias a todos, pues este evento ha salido adelante y estamos muy agradecidos. Espero verte en Madrid o en otra ciudad de España para el próximo Training Day y espero que sea en persona, que nos deje un poquito este virus respirar y podamos compartir juntos aquí en España en persona y en vivo. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias por las palabras. Yo les paso sus saludos a todo el equipo. El equipo seguro que está también contento porque hemos visitado sus oficinas en varias ocasiones y obviamente siempre contentos de estar allí participando con ustedes.
Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a los asistentes por estar atentos a esta presentación. Y bueno, encantado siempre de que nos consideren para este tipo de eventos. Un placer, Ricardo. Nos vemos. Muchísimo gusto. Saludos a todos.